seguimos pensando y debatiendo nuestra educación. Como decíamos, estamos con Leonardo Stanley, que es licenciado en Economía, es miembro promotor del Centro de Investigaciones Renovables y Transición Energética, del área de programas académicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto. Igualmente, bueno, licenciado en Economía, recibido en la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿En qué época te tocó estudiar, Leonardo? No, ya lejana, en la época lejana. Yo estuve, me recibí hacia finales de los 80, bien finales. Después ya me vine a Buenos Aires al poco tiempo y luego estuve haciendo estudios afuera, así que bueno. em, eh, Así que ya en Mar del Plata, dejé Mar del Plata como ciudad, todavía era una ciudad relativamente mediana, ahora ya es una gran ciudad. La universidad Eh, también. Vos sabés que, bueno, ¿por qué estamos charlando con vos? Particularmente porque la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata está lanzando un ciclo de encuentros denominado Oportunidades y Desafíos de la Argentina, camino a los 40 años de democracia. Y entre los disertantes o las personas que van a estar participando, te encuentra entre ellos. ¿Sobre qué van a estar conversando? Mira, sí, aprovecho la oportunidad de un breve resumen de mi vida académica post Mar del Plata, digamos. Yo he venido trabajando sobre temas de desarrollo, básicamente, digamos, desarrollo de una perspectiva amplia y multidisciplinaria, si se quiere, una visión holística, y he trabajado temas de arquitectura financiera internacional, temas de sistemas monetarios mundial, etcétera. Con todo ello, digamos, publiqué un libro allá por el 2018 sobre mercados emergentes y apertura financiera, y después de ello me puse a trabajar, digamos, en temas de financiamiento del desarrollo. Y eso, una cosa me llevó a la otra y terminé escribiendo un segundo libro sobre lo que es la transición energética y el modelo de inserción de América Latina, ¿no? Digamos, la idea esta de desarrollo sustentable y los desafíos que tiene la región para insertarse en el mundo que se nos viene. Y, digamos, esos son los temas que hoy estoy más abocado, que tiene que ver con, bueno, una variedad de temas, como Sí. habré planteado quizás, pero tiene que ver todos, o hay un hilo conductor que tiene que ver con desarrollo, digamos, sostenido, o a escala humana, o sustentable, y los desafíos que ello impone, ¿no? Y la transición energética es uno de los aspectos más desafiantes que tenemos de esa perspectiva. No solamente como región, país, sino a nivel mundial, ¿no? Porque estamos llegando a un punto límite en cuanto a una serie de indicadores que hacen posible la vida en la Tierra, digamos, que tiene que ver con, bueno, todo lo que es, digamos, la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, digamos, eso que está generando una serie de eventos extremos en todo el mundo, digamos. Si uno lee, si abre los diarios internacionales, porque lamentablemente en la Argentina no los medios como el que estás tú o otros medios, sino los grandes diarios Claro. en el país se quedan, digamos, en el debate de cuestiones nimias, ¿no? A ver cuál o tal cosa, y se esconden problemas que estamos observando hoy en la actualidad que tiene que ver con esto que decíamos hoy, aparecen los diarios, ¿cómo es? Lluvias torrenciales seguido de inundaciones en Australia, también si escuchamos o leemos los medios, una ola de calor de más de 50 grados en la India, bueno, incendios que se terminan siendo, digamos, se van de cualquier tipo de, digamos, de control, se descontrolan y terminan arrasando miles y quizás hasta cientos de miles de hectáreas en cualquier, digamos, en Siberia o
o áreas cercanas digamos, a los círculos polares, digamos, tenemos los hielos que se derriten en los cascos polares. Sí, hay una serie de fenómenos que nos plantean que tenemos un futuro bastante desafiante, por llamarlo de alguna forma. Y entonces en todos estos temas es lo que estoy, digamos, planteándolos de una perspectiva de desarrollo. No soy un experto en temas climáticos, ni soy un experto en biosfera, ni nada de esto, ¿no? Pero vos hay sabés una que, cuestión. permitime ir un poquito para atrás. Vos ahí planteabas lo de desarrollo sostenible y yo me imagino y entiendo que lo que se oculta, ¿no? O sea, por un lado los números del Producto Bruto Interno, de inflación, de desempleo, pero lo que se oculta es, bueno, cuáles son los efectos sobre la pobreza, la inclusión, o sea, sobre la educación, sobre la salud, la seguridad, la democracia, es decir, aquellas cosas que son intangibles, pero que tienen un efecto en función de los crecimientos económicos, pero no necesariamente del desarrollo económico. Me imagino que por ahí vos estás estudiando. Sí, eso es cierto, porque, digamos, bueno, el Producto Bruto Interno es una medida, digamos, válida, pero es incompleta, digamos, cuando queremos medir el bienestar de una población, ¿no? El bienestar de un conjunto de personas que viven en un país. Digamos, y de esto ya hace muchos años hay distintas medidas alternativas que van surgiendo, sí, que tienen que ver con cómo medir el bienestar, la felicidad, etcétera, etcétera, cómo medir el empoderamiento de los distintos sectores. Pero bueno, lamentablemente cuando vemos las noticias después todo se reduce a ese indicador del Producto Bruto y entonces crece la economía, pero por ahí lo que está creciendo, no sé, en un 5, un 10 o en un 1% está beneficiando mayoritariamente un grupo muy, muy reducido, ¿no? Que esto es lo que viene observándose en Argentina, pero también en el resto del mundo, principalmente Occidente, las últimas décadas, ¿no? La tremenda desigualdad que vemos en nuestras sociedades y eso genera tensiones y eso desde el punto de vista climático agrava el problema porque son, digamos, las capas más altas de nuestras sociedades las que mayor uso intenso hacen de los bienes carbono intensivos, ¿no? Entonces hay un problema que se agrava por la misma estructura piramidal de la sociedad, ¿no? Donde, y digamos, si tenemos también el fenómeno inflacionario, por ejemplo, que hoy ataca a Argentina, pero empieza a afectar también a muchos países, digamos, mismo desarrollados. En Estados Unidos la tasa está llegando al 8% anual, lo que para ellos es una tasa muy, muy elevada. Y esa inflación afecta a los que más, menos tienen, ¿no? Porque son los que más consumen en bienes de consumo, valga la redundancia, en bienes en energía, digamos, en transporte, digamos, en combustible, etcétera. Y comparativamente quienes más tienen, digo, tienen capacidad de ahorro, etcétera, etcétera, pero los que no se ven afectados por estos fenómenos inflacionarios. Entonces hay una lectura desde la economía tradicional, digamos, muy sesgadas a modelos donde lo que se analiza es la eficiencia, pero se ha dejado de lado toda esta cuestión de distributiva, ¿no? Claro. Y esto es una crítica que surge ya hace un par de años, digamos, a partir de la crisis financiera global se empieza a cuestionar el modelo, si se quiere, neoliberal y la visión macroeconómica, digamos, que lo acompañó, pero, digamos, la crisis del COVID y ahora la crisis climática están haciendo hincapié digamos, están nuevamente destacando todas estas críticas, ¿no? Y pese a que acá esto no se habla, de eso no se habla, como pasa mucho en Argentina y en otros países de América Latina, en el debate, digamos, estos temas se debaten no solamente en los círculos académicos, digamos, más mainstream o más renombrados, sino la misma prensa internacional, digamos, diarios como el Financial Times ponen el ojo en estos temas y se plantea la necesidad de transformar el modelo económico, ¿no? Particularmente vos abordás la temática de la transición energética, ¿no? Ese es como el segundo ítem que habrías de la presentación de lo que vos venís viendo. Sí, digamos, ¿Qué hablamos cuando hablamos de transición energética? bueno, digamos, yo me enfoco en el tema de transición energética en este segundo libro que escribo, que sale publicado en 2020,
pero desde una perspectiva, digamos, amplia, ¿no? Es decir, tenemos el problema del cambio climático que nos obliga, nos fuerza a ir hacia un nuevo modelo energético, ¿sí? Es decir, no podemos seguir, ¿cómo es? Quemando combustibles fósiles por un problema de que se nos va todo al demonio, digamos, Claro. el calentamiento global estamos ya, digamos, se torna irreversible el que el aumento de temperatura al 2100 va a ser superior a los 2 grados para este momento. Y todo parece indicar que vamos peor porque, digamos, hay cada vez más intentos o proyectos digamos, de exploración y explotación petrolera, de gas, de carbón, etcétera, ¿no? Lo que yo planteo en digamos, en ese libro tiene que ver con la cuestión macrofinanciera de la transición energética. ¿Sí? La transición energética es como ir digamos, de un mundo que está basado, digamos, desde el comienzo de la revolución industrial y particularmente a partir de mediados del siglo XIX, ¿sí? Cimentado en el petróleo, en el gas y básicamente en el carbono primero, después el petróleo y más recientemente el gas, hacia un nuevo sistema, digamos, donde la energía que utilice, digamos, la sociedad sea basada en recursos renovables. Es decir, no es fácil, porque obviamente cambiar toda esa matriz es algo es muy complejo, pero no es imposible. Y por otro lado, digamos, tecnológicamente hoy están los medios, pues se ha avanzado mucho con tecnologías renovables, digamos, hoy, si se quiere, los paneles solares o los parques eólicos son tecnologías maduras, entre comillas, ¿no? Es decir, no estamos en etapas de, digamos, hace 10, 15 años, pero hoy eso ha hecho que los costos digamos, se hayan reducido enormemente, digamos, en los últimos 10 años han bajado de manera infernal, digamos, si se quiere, ¿no? Es decir, no tenemos aquí posibilidad de mostrar gráficos y eso, pero vemos que bajan el 80-90% los costos por otro lado, aumenta la capacidad, es decir, cuánto tiempo se puede capturar, por ejemplo, la capacidad de los equipos eólicos o de los otros para retener energía, y eso, digamos, baja mucho el costo de kilowatt hora de esos equipos. Y por último, tenemos también, digamos, avances muy fuertes en lo que es capacidad de almacenamiento, ¿no? Es decir, baterías y equipos, etcétera, etcétera. Entonces se va generando alternativas. Por otro lado, hoy justamente leía, digamos, en un diario británico, porque están las propuestas, obviamente, en este momento de avanzar nuevamente hacia el offshore tradicional, y decían que desde el 2016 el offshore eólico es mucho más económicamente y más redituable que el offshore petrolero, ¿no? Es decir, y los parques de offshore eólicos que en Europa están creciendo y mucho, tienen mucha más capacidad, digamos, en el sentido de generar electricidad que un parque eólico en tierra por cuestiones técnicas, pero obviamente uno fácilmente lo identifica con los vientos que hay en el mar, que son constantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo podemos trasladar, digamos, cuando vemos las discusiones del offshore en Argentina, y bueno, ¿y por qué no ir por esta vía? Que esto nos generaría, digamos, incluirnos en las cadenas de valor, digamos, en sectores que están surgiendo, es decir, de ahí tenemos posibilidad de ir hacia la frontera tecnológica, cosa que digamos, manteniéndonos en lo que es la industria del petróleo y del gas, estamos en una tecnología ya vetusta que va a quedar, digamos, fuera de lado en muy poco tiempo, Y ¿no? por lo que vos decís, seguramente con un incremento en los costos, no solamente en los costos monetarios, sino en los costos ambientales. No quiero, sí, eso sin duda, claro, eso sin no quiero duda, porque anticipar mucho, ¿no? Pero este martes vas a estar charlando junto a Gabriel Blanco en una jornada que se va a llamar Cambio Climático, Transición Energética, que lo urgente no tape lo impostergable, ¿no? Va a ser el martes 17 de mayo a las 17:30 horas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en Mar del Plata, Mitre 1956. Seguramente ahí, me imagino, ¿no? Sin intentar adelantar mucho, pero vas a estar hablando del hidrógeno verde. Y este proyecto que
vendría como a solucionar y a dar respuesta a ese problema de dejar de lado la explotación y la exploración del petróleo por algo más barato y con mayor rédito. Sí, ahí tenemos, digamos, hay distintos, bueno, como estábamos planteando, digamos, hay distintas tecnologías que van surgiendo para la generación de electricidad. Bueno, es digamos, vendría a ser un combustible limpio, digamos, si surge a partir de electricidad limpia, ¿no? Sí. Y podría dar respuestas y se está avanzando mucho. Pero otro aspecto que yo quería destacar, digamos, y tiene que ver con la transición, y que no debe perderse de vista, es que la transición digamos, va atada de un concepto que es lo justo. Es decir, el tema de para quién generar electricidad, cómo generar electricidad, quiénes son los actores, cómo, porque digo, y eso en la Argentina es un debate que por ahí queda un poco escondido, ¿no? Un poco, digamos, se plantea, bueno, y necesitamos inversiones, entonces generamos licitaciones para que vengan los grandes actores, y bueno, por ahí lo que tiene a diferencia de las tecnologías no renovables, las renovables permiten la pequeña escala. Las renovables permiten instalar en distintos, digamos, en toda localidad. Digo. Tenemos energía solar en Alemania, por decir algo, en Dinamarca, que no son países muy beneficiados con el sol, digamos, en comparación con lo que puede ser, no sé, el norte argentino. Entonces, digamos, y hay actores, no necesariamente grandes actores, sino cooperativas y pequeños grupos de usuarios. Entonces hay una cuestión de qué tipo de transición vamos perfilando, porque si la idea de la transición pasa porque venga un megaproyecto para instalar una planta generadora de hidrógeno para exportar y eso me genera divisas, no, lo importante es que cómo yo aseguro que tengamos, digamos, electricidad limpia y combustibles limpios para, digamos, garantizar la seguridad energética en el país, digo. Obviamente, porque podemos generar divisas y eso es lo que no se, digamos, o desde el punto de vista del desarrollo es importante divisas y nadie lo pone en duda, pero podemos generar divisas a partir de avanzar en la cadena de valor. Decir, bueno, generamos electricidad limpia de bajos costos, con eso brindamos electricidad limpia a la gente que vive allí, porque surge y eso puede generar una red digamos, eso beneficiar a los hogares que a la vez pueden ser proveedores de energía, como vos sabés, digamos, a partir de sus paneles, etcétera, el excedente. Pero, digamos, esa energía puede ser aprovechada por la pequeña y mediana industria, energía limpia, a bajo precio, y ellos, digamos, si generar cadenas de valor que sean innovadoras y que sean, digamos, limpias y que sean sustentables. Es decir, tenemos que ir por digamos, se decide mucho en esto. Incluso digamos, por las economías domésticas, ¿no? Claro. En breve vamos a entrar en el debate, que ya está en la Cámara de Diputados, el debate de qué hacemos con las tarifas, ¿no? Si se subsidian, no se subsidian. Pero yo pienso en las economías domésticas, en muchos pueblos del interior del país que tienen actividades agrícolas, ganaderas muy florecientes o que se están desarrollando o que se están realizando, y tranquilamente se pueden instalar biodigestores que generen energía con el residuo, entre comillas, ¿no? El residuo que sería la materia prima para darle alimento a esos biodigestores y que esos biodigestores generen energía renovable, porque al mismo tiempo que te pueden dar luz o gas, también te pueden dar compost para la tierra, para mejorar los cultivos, y en definitiva estás haciendo una economía circular para poder tener energía. Sí, eso, digo, de hecho ya hay muchos proyectos por ahí, y eso sería una solución, pero lo que te contaba recién y en la misma dirección, por ejemplo, América Latina tiene toda esta cuestión de, digamos, por un lado tenemos la maldición y por otro lado tenemos las posibilidades de la maldición es que muchos de nuestros países siguen, digamos, como atrapados en este modelo petrolero, ¿no? Entonces hay proyectos Vaca Muerta, por ejemplo, para subsistir Vaca Muerta necesita subsidios, o de un barril a 100 y pico, lo cual es coyuntural, ¿no? Estos precios, pero en el largo plazo es insostenible, no tiene demanda, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa, no sé, en Ecuador, es decir, el gobierno de Lazo licita nuevamente exploración petrolera del Yasuní, que es uno de los
digamos, de las reservas de biosfera más importantes del planeta, digo, ¿no? Es el Amazonas ecuatoriano, etcétera, y lo mismo podemos decir el Brasil, etc. Digo, ¿para qué? Para seguir, porque hay precios muy favorables ahora, que pueden irse al demonio en cuestión de meses, Exacto. o pueden, digo, perder todo atractivo en un par de años. Sí, y digamos, en el medio, la explotación en el mar, en las costas. la biodiversidad que tenemos en nuestros países, digamos, tenemos que atraparla como un activo, es decir, nuestros países, es decir, no... Porque por otra parte, y entonces avanzar en cadenas de valor que sean, digamos, ambientalmente, digamos, sustentables, que sean limpias de lo energético, etcétera. Porque, ¿qué pasa? Por otro lado, hay grandes actores que están empezando a ser más celosos del ambiente. Léase la Unión Europea. La Unión Europea, bueno, que tiene un régimen digamos, de cuotas de carbón, etcétera, y ahora está poniendo digamos, una tasa al carbono en frontera. ¿Qué quiere decir? Que todas las importaciones, por ejemplo, de acero, aluminio o cualquier otro material enérgico intensivo que tenga carga de carbono, se le va a poner un impuesto. Entonces, si nosotros no empezamos a pensar en producir de forma limpia, la renta del carbono se la van a quedar ellos. Exactamente. Entonces tenemos que pensar estratégicamente dónde vamos con todo esto de la transición. No solamente, y por eso digo, por ahí pensar la transición, bueno, primero que sea justa y que genere, digamos, que permita disparar cadenas de valor acá, no pensar, digamos, tenemos excedentes de energía eléctrica, la vendemos, digamos, ¿cuál es más difícil, no? Es decir, el petróleo uno pone un oleoducto, un barco y lo manda. La electricidad, el tendido no puedes tener una red que vaya de acá a Europa, por decir algo. Entonces, y por ahí es tiempo de repensar la integración en América Latina, las economías regionales en cada país. Es decir, es un momento de barajar y dar de nuevo. Y es muy interesante. Hay oportunidades digamos, y también estamos viviendo grandes desafíos. Y como toda crisis, digamos, es una oportunidad. Pero lamentablemente Argentina, lo que yo entiendo es que desperdiciamos crisis, ¿no? Porque, digamos, para crisis tenemos de sobra, pero siempre estamos volviendo a viejas recetas, sean neoliberales, sean neodesarrollistas, qué sé yo, es avanzar más sobre, no sé, abrir la economía, ¿no? Y tener buenas condiciones para los inversores, que eso es lo que garantiza que vengan. O poner, no sé, la industria de petróleo para generar cadenas, digamos, ninguna de las dos cosas, eso es parte de algo que ya fue, ¿no? No nos garantizan. Leonardo, seguramente sobre estas cosas van a estar charlando con Gabriel Blanco el próximo martes a las 17 horas, martes 17 de mayo a las 17:30 horas, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en Mar del Plata, Mitre 1956, organizado por la Escuela de Gobierno de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a 40 años ya, en breve, preparándonos para cumplir los 40 años de esta democracia estable, que en buena hora se está dando, y que nos permite charlar sobre estos modelos de avance económico, de avance en el desarrollo, pero con energías que no dañen el medio y que permitan ese avance. Te agradezco muchísimo por el contacto, quedará muchísimo por hablar seguramente, y los invitamos a todos quienes quieran escuchar y charlar con ustedes al próximo martes. Bueno, un gusto. Muchas gracias por el llamado. Gracias, Leonardo, y será hasta la próxima. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.